días, mi grupo está conformado por Daniel Meneses, Fabián Guerrero, Sergio Sanabria, Elio Barbosa y quien les habla, Sara Chaparro. Hoy vamos a hablar sobre el artículo que se titula Efectos de los modos de activación mecánica en los cambios microestructurales y la reactividad química del concentrado de ilmenita. Bueno, de manera introductoria, la activación mecánica es un proceso que aumenta la capacidad de reacción de una sustancia. Este proceso conduce a la ruptura de los enlaces atómicos de la estructura cristalina de los minerales, que en consecuencia provoca una disminución de la energía de activación y por último un aumento de la tasa de lixiviación. Los minerales refractarios poseen una estructura cristalina resistente, lo que hace que la extracción de los metales valiosos deba hacerse a condiciones severas, tales como lixiviación a alta temperatura o a alta presión. La activación mecánica es entonces un proceso que se usa como pretratamiento que puede mejorar la lixiviación de los minerales refractarios. La ilmenita es un mineral refractario, el más importante del metal titanio y la principal fuente de este, y otros componentes que contienen titanio, tales como el pigmento blanco de titanio, pigmento más importante que se utiliza en pinturas, papel, plásticos, fibras químicas, cosméticos, cerámicas y otros productos químicos. Es muy similar en estructura a la hematita, es esencialmente la misma, con aproximadamente la mitad de hierro reemplazado con titanio. Además, se sabe que la tasa de disolución de la ilmenita se ve significativamente afectada tanto por la temperatura como por la acidez. Esta se controla mediante una reacción química en la superficie de la ilmenita. Estudios sobre la ilmenita activada mecánicamente revelaron que la tasa de disolución de la ilmenita está relacionada con un aumento de las fronteras de los granos altamente activos en los cristales, lo que se traduce en una activación significativa de la tasa de lixiviación y extracción del titanio. Bueno, los objetivos principales fueron investigar el efecto del modo de activación mecánica en los cambios estructurales de la ilmenita en el mismo molino, estudiar el papel de los cambios microestructurales en el aumento de la reactividad del concentrado de ilmenita mediante el proceso de sulfato y explorar la eficacia de las características estructurales en la reacción de lixiviación. Bueno, en el desarrollo experimental, el material usado fue un concentrado de ilmenita obtenido de la planta piloto de flotación de Gara Agag. El DRX de este reveló ilmenita hexagonal acompañada por un inosilicato de magnesio, que es el principal mineral de ganga que queda en el concentrado. En la caracterización se tomaron muestras iniciales de este concentrado y se activaron mecánicamente. Se caracterizaron utilizando DRX, análisis de tamaño de partículas, mediciones de área superficial y análisis SEM. El concentrado inicial de ilmenita se analizó mediante el microanalizador de sonda de electrones, que especificó la composición química de pequeños volúmenes de granos minerales. Y el valor del titanio en la solución de lixiviación se analizó mediante espectroscopía ultravioleta visible. Luego de la caracterización, para lograr la activación mecánica se realizaron los procesos de molienda, tanto en medio seco como en medio húmedo. Las muestras de ilmenita se activaron en un molino de bolas planetario, para el cual se utilizó una velocidad de rotación de 450 RPM, se usaron 12 bolas de acero de 19 milímetros de diámetro y los experimentos se realizaron para 20, 45, 90 y 150 minutos. En el caso de la molienda húmeda se utilizaron 15 centímetros cúbicos de agua destilada, 23 gramos de polvo de ilmenita, esto para asegurar el 65% porcentaje peso a peso. Luego la pulpa, cuando sale del molino, es filtrada, se cae en un horno y es almacenada en bolsas selladas para la siguiente etapa. El posterior proceso es realizar los experimentos de lixiviación. Entonces, para realizar estos experimentos se utilizó un matraz de 3 cuellos con un condensador de reflujo y un termómetro y una placa de calentamiento. Para cada prueba se utilizaron 250 mililitros de ácido sulfúrico al 50% peso a peso, se utilizó 2,5 gramos de ilmenita y este proceso se realizó bajo las condiciones de agitación magnética con calentamiento, con el fin de evaluar el efecto de la activación mecánica en la reactividad de la ilmenita. Luego se realizó la caracterización microestructural, con el fin de estudiar los cambios y determinar los parámetros microestructurales de las muestras de ilmenita, tanto la inicial como pues una vez ya está activada. Entonces se realizó el análisis del perfil de la línea de difracción de rayos X. Esta técnica es muy útil porque permite estimar parámetros como el tamaño de los cristalitos y las tensiones de red.
Para esto se seleccionaron pues los picos de reflexión más intensos relacionados con la difracción de la ilmenita. Se consideró también un perfil de difracción de rayos X estándar, esto como norma para calcular el ensanchamiento físico y eliminar pues, un efecto de la medida instrumental. Esto se realiza usando dos funciones matemáticas, la Cauchy y la Gaussian, aplicándosela a los patrones de difracción de rayos X recogidos por las muestras. Entonces el efecto instrumental puede ser eliminado mediante la aplicación de la fórmula 1, en donde pues, se tiene la amplitud instrumental, una amplitud que es medida por nosotros y una amplitud física que pues, va a estar en términos de amplitud integral, que es causada por el desorden estructural. Este ensanchamiento físico o la amplitud física es obtenida como la convolución de la tensión de la red y los componentes del tamaño de los cristales, por lo que se hace necesario desconvolucionar esto para poder analizar cada uno separadamente. Esto se puede realizar mediante el gráfico de la función de la ecuación 2, en la cual pues por medio de la intercepción y la pendiente de la gráfica esto se utiliza para calcular la tensión de red y el tamaño del cristalito respectivamente. También durante la activación mecánica se produce otra característica estructural importante y es la morfización. El grado de morfización se refiere a la capacidad para generar una alta densidad de dislocaciones y la transformación de un orden de largo alcance en un orden de corto alcance en la estructura del material como resultado pues, de la molienda intensiva. La amorfización por rayos X de la ilmenita se puede calcular por medio de la ecuación número 3, en donde se relacionan Ux y U, que denotan las muestras activadas y no activadas, y X y Y sub 0 se refieren a las intensidades de las líneas de difracción, y X al grado de cristalinidad. Resultados y discusiones. Composición química. La composición química del concentrado de ilmenita se muestra en la tabla 1, donde el valor negativo de pérdida de peso por inyección LOI se debe a la oxidación de iones F2+ a iones F3+. Esto debido a la absorción de oxígeno del aire durante la etapa de calentamiento en el análisis. El resultado de análisis por fluorescencia rayos X, XRF, indica que el silicio y los óxidos de magnesio son las principales impurezas en el concentrado. Para aclarar la composición química del mineral ilmenita se realizó un microanálisis con sonda de electrones EMMA en 67 puntos sobre las partículas de ilmenita en concentrado. Los parámetros estadísticos de los valores medios y sus desviaciones estándar se calculan como se muestran en la tabla 2, donde se descubrió que el contenido de titanio, óxido de titanio y óxido de hierro en la estructura ilmenita es cercano al valor teórico de 52.65 y 47.35% respectivamente. El magnesio, el manganeso y el vanadio están notablemente presentes en la red ilmenita, lo que puede deberse a la sustitución con átomos de titanio o de hierro. La comparación del análisis XRF y EMMA reveló que la mayor parte del manganeso es incorporado en la red ilmenita, mientras que el magnesio existe principalmente en silicatos como las fases olivina y hornblenda. Tamaño de partícula y análisis de área-superficie. Las distribuciones de tamaño de partícula de la muestra inicial seca y húmeda en función del tiempo de molienda se muestran en la figura 1, donde la distribución del tamaño de partícula de la muestra sin moler varía de 1 a 100 micrómetros. Se logra también observar que el proceso molienda en seco reduce rápidamente la distribución del tamaño de partícula al rango de 0.1 a 20 micrómetros. Pero extendiendo el tiempo de molienda a más de 20 minutos, el tamaño de partícula aumenta como resultado de los fenómenos de la aglomeración. También se observa que en tiempo de molienda prolongado, la variación de partícula y la distribución de tamaño es insignificante, lo que indica que la tasa de fractura y rebobinado de las partículas es cercanas entre sí. Por otro lado, en el proceso de molienda en húmedo se da la reducción constante en el tamaño de partícula y solo se observa una pequeña aglomeración a 150 minutos. Para una mejor explicación de los fenómenos de aglomeración, en la figura 2 se comparan las superficies granulométricas obtenidas mediante el análisis de tamaño de las partículas láser y las superficies B. Como se puede observar, las áreas de superficie B y granulométricas para el modo húmedo aumentan constantemente en función del tiempo de molienda, lo que indica no se produjeron fenómenos de aglomeración fuerte. El área de superficie B aumenta de 0.65 a 12.06
metros cuadrados por gramo. Al mismo tiempo, la superficie granulométrica aumenta de 0.55 a 10 metros cuadrados por gramo. Estos resultados concuerdan con los resultados de distribución del tamaño de partícula, ya que la reducción del tamaño de partícula tiene lugar de manera constante mediante el aumento del tiempo de molienda. Por el contrario, en la molienda en seco, después de 20 minutos, el área de superficie granulométrica disminuye significativamente en comparación con el área de superficie B, lo que concuerda con la distribución del tamaño de las partículas que se muestran en la figura 1, que indica la fuerte aglomeración entre las partículas. Al compararse los resultados de la distribución del tamaño de partícula y el área de superficie, revela que el modo de molienda en seco impone áreas de superficies más grandes. Sin embargo, al extenderse la molienda, la aglomeración en modo seco evita la producción de una superficie con más grandes áreas en comparación con el modo de molienda húmedo. Las imágenes en figura 3 del CEN muestran que las partículas iniciales de himenita son bastante angulares con diferentes tamaños y formas y superficies fracturadas. También se puede observar que las partículas aglomeradas en la molienda en seco a 45 y 150 minutos. Las partículas aglomeradas después de 45 minutos de molienda en seco son relativamente más densas que después de 150 minutos, debido a que en tiempos de molienda en seco prolongados algunas partículas aglomeradas volvían a convertirse en partículas más finas, según lo confirmado por el área de granulometría y análisis superficial. Por el contrario, no se observó aglomeración en partículas en el modo de molienda en húmedo después de 150 minutos, y por aumento en la escala de la imagen se logra observar que se han producido partículas muy finas y escamosas. Difracción de rayos X y caracterización microestructural. Los cambios microestructurales de la muestra de la himenita inicial y C activada se estudiaron mediante análisis de difracción de rayos X. Los cambios en las características del patrón se atribuyen al aumento de los defectos de los cristales y a la disminución de la cristalinidad de la himenita. Como puede verse en la figura, el aumento de las intensidades de los picos y la disminución de ensanchamiento de los picos de reflexión se producen en el aumento de tiempo de molienda. Los perfiles en la figura muestran que la anchura y la intensidad de los picos de reflexión se han modificado gravemente después de 150 minutos de molienda, y a la vez sufren reducción de las intensidades de los picos para las muestras molidas, ya sea la diferencia entre húmedo o seco, y siempre se da en la muestra por encima de los 150 minutos. Al comparar los modos de molienda, tenemos como resultado que el cambio de las características de los patrones para las muestras activadas en modo seco es mayor que en el modo húmedo. Esto podría deberse a los impactos de mayor energía de las bolas al polvo que se activa en el modo seco. En el modo de molienda en húmedo, la tasa de transferencia de la energía a las partículas sólidas se reduce. Como resultado, se indica que el desorden de la microestructura en la molienda en seco es más severo en comparación de la molienda en húmedo. La deformación de la red aumenta por activación mecánica en modo seco después de 150 minutos de molienda, mientras que en el caso del húmedo el aumento no es tan notable en el mismo tiempo de molienda. La creación de una nueva superficie en las muestras molidas en seco conduce a cambios bruscos en la intensidad relativa media de los picos y por consiguiente a graves cambios estructurales en la himenita. La elevada tasa de carga en el proceso de molienda da lugar a la creación de defectos de larga duración en el material a granel, y si la tasa de carga es baja, como es el caso del proceso de la molienda húmeda, los defectos de corta duración se acumulan cerca a la superficie de las partículas. Así como observamos en las figuras, encontramos que la figura de la parte izquierda es de molienda en húmedo, ya que todos los defectos se concentran en la superficie de la figura. Si observamos el de la derecha, encontramos que es molienda en seco, ya que es repartida por toda granel, entonces por todo el material a granel. Y encontramos en la morfología de la partícula que en la imagen de la izquierda se observan zonas brillantes y oscuras de diferentes contrastes que probablemente se ven a efectos estructurales en las partículas. En la figura derecha podemos encontrar que se contornan de color rojo como figuras, como siluetas en las cuales no encontramos ninguna que sea definida. Entonces, por lo tanto, se dice que la muestra de estas partículas no tiene morfología definida. Con el fin de analizar los resultados de la disolución, se analizaron experimentos en los cuales se estudian los efectos de activación mecánica y los cambios estructurales de la ilmenita en la reactividad de la lixiviación. La ilmenita se disuelve en una solución de ácido sulfúrico con una concentración menor a 14 molar, la cual actúa bajo las condiciones de la siguiente reacción química.
Como objeto de estudio se tuvieron dos tipos de molienda de activación, los cuales son la seca y la húmeda. En los siguientes gráficos se observa el comportamiento de los diferentes tipos de activación durante el proceso de lixiviación. En ambos se puede apreciar la alta resistencia a la disolución por parte de la ilmenita sin activar, la cual es aproximadamente 16% de titanio después de 240 minutos en la solución lixiviana. También se evidencia que la activación mecánica por medio del molino de bolas aumenta significativamente la tasa de disolución para la molienda seca como para la molienda húmeda. Ahora bien, el aumento inicial en la pendiente de los gráficos evidencia el aumento de la tasa de disolución de la ilmenita activada. En el primer gráfico se observa que la ilmenita en seco posee una mayor tasa de disolución en comparación con la molienda húmeda. Se cree que es debido a la gama de cambios estructurales ocurridos en las etapas iniciales de activación. También se puede observar la notable diferencia en los rendimientos de porcentaje de titanio durante el tiempo del lixiviado. Durante un tiempo de 150 minutos, la molienda seca tuvo un porcentaje de titanio del 93%, mientras que la molienda húmeda tuvo un porcentaje cercano al 70%. Dichos resultados son asociados a los cambios estructurales ocurridos durante los primeros procesos de la activación mecánica. Con el fin de estudiar las características microestructurales y sus cambios, mediante el examen de modelos cinéticos se escoge la ecuación Abrami para ajustarse a los datos de disolución, la cual se presenta a continuación, en donde alfa significa la fracción de titanio liberada en el tiempo, K es una constante de la tasa de disolución, T es el tiempo de reacción y N es el paso de control de tasa de reacción. En la siguiente tabla se observan los resultados tanto para la molienda en seco como para la molienda en húmedo. En esta ecuación, N puede tener tres diversos comportamientos. Cuando N es cercana a 1, la reacción química es el paso de control de velocidad. Cuando N está entre 1 y 0,5, el paso de control de velocidad está determinado tanto por la reacción química como por procesos difusivos. Y cuando N es menor o igual a 0,5, la difusión será el paso de control de la velocidad de reacción. En los siguientes gráficos se evalúa K, la constante de la tasa de disolución respecto al tiempo de activación, y N, el paso de control de tasa de reacción respecto al tiempo de activación. Para el gráfico A, se observa que la tasa de disolución aumentó 14.66 veces en el modo húmedo y 58.33 para el modo seco. Ahora, observando la gráfica B, podemos detallar que los valores de N se reducen al aumentar el tiempo de molienda. Cuando los valores de N son menores a 0,5, dados durante un pequeño rango para la molienda seca, dan razón de un cambio de control químico a uno difusivo, el cual será dominante en el tiempo según el gráfico. Para la molienda húmeda se tendrán valores de N cercanos a 1, lo cual indica un control químico dominante durante los primeros minutos del proceso. Posteriormente, el control de velocidad también tendrá contribución difusiva y el cual hará una importante contribución hasta el final del mismo. Por tanto, se puede concluir al ver este gráfico que el efecto del modo de molienda en seco es mayor que el húmedo en el aumento de la velocidad de reacción. Estas diferencias significativas, como antes había mencionado, pueden atribuirse a los cambios de las características microestructurales durante los procesos de activación o molienda. En pos de investigar los efectos y la disponibilidad de las características microestructurales, se graficó la relación K sobre S, donde S hace referencia a la superficie de la partícula en los tipos de molienda. En esta se grafican los dos tipos de molienda, la molienda en seco y la molienda en húmedo. Para la molienda en húmedo se observa una tendencia decreciente en los datos de la muestra, en las etapas iniciales, lo cual indica que el área de superficie no es el área efectiva. Esta área, el área efectiva, hace referencia al área de superficie en la que se desempeña un papel de progreso de la reacción, siendo esta el área de superficie que está disponible para reaccionar con el lixiviado. La tendencia de la molienda en seco responde al efecto del desorden estructural sobre la mayor reactividad de la ilmenita activada por este medio. Aquí sucede algo interesante,
ya que este comportamiento contradice una serie de estudios los cuales analizaban los efectos de la activación mecánica en la disolución de la ilmenita en ácido sulfúrico llevados a cabo en 2019. En estos se informa que la activación a través de la molienda húmeda producía más material amorfo en comparación con su proceso homólogo, la molienda en seco. Una de las posibles causas de este comportamiento se asocia con errores sistemáticos de los métodos de caracterización y la toma de datos. Un ejemplo de esto es que el instrumento de DRX inserta ruido en sus señales causando errores en el cálculo del grado de amorfización. También, con la ayuda de la ecuación de Abrami, se hizo el gráfico de la relación entre K y la superficie de área específica y K y los rayos X de amorfización. De la primera gráfica se puede concluir que la tasa de disolución para la molienda en seco es mayor que para las muestras húmedas, para la misma superficie específica, ya que la tasa de disolución final de la ilmenita molida en seco es 3,97 veces mayor que la molida en húmedo. En la segunda, se puede observar la relación entre el desorden estructural o amorfización de rayos X y la velocidad de disolución. En este, se puede dar detalle de la influencia del desorden estructural en la predominancia de la tasa de disolución de la molienda seca sobre la molienda húmeda, aumentando la reactividad de la ilmenita activada en este modo. De los resultados presentes en este artículo se obtuvieron las siguientes conclusiones, las cuales son que la molienda en seco dio lugar a la aglomeración de partículas durante un tiempo de molienda prolongado, pero no se observó una aglomeración distinguida de partículas en el modo de activación en húmedo. También se encontró que en el modo seco de molienda causaba un severo desorden de la estructura de la ilmenita en comparación con el modo húmedo de la misma, ya que el grado de amorfización de rayos X de las ilmenitas molidas en seco y las húmedas después de 150 minutos son 95.03% y 68.60% respectivamente. Adicionalmente a esto, el rendimiento de la extracción de titanio en el licor lixiviado para la muestra activada mecánicamente durante 150 minutos en el modo seco aumentó un 93% en comparación con el aumento del rendimiento de la extracción del 70% en húmedo. Así también, la tasa de disolución se ha incrementado en 58.43 y 14.66 veces para las ilmenitas molidas en seco y húmedo respectivamente. Muchas gracias.